Bueno, esta es la simulación del circuito de la bóveda. Le tuve que separar la parte de la lógica digital del actuador por el hecho de que el actuador me estaba dando problemas por los tiempos que se manejan en él, mientras que los de la lógica digital son extremadamente rápidos. Lo cual voy a hablar un poco más a detalle cuando esté hablando del actuador. Pero ahora voy a empezar explicando que, para empezar, toda la lógica que estoy usando funciona con 5 voltios. Por lo tanto, una fuente de 5 voltios para todo. Luego voy de la fuente, saco unas resistencias de pull-up que conecto a unos botones que van a ser unos pulsantes que van a servir para hacer un teclado que va del 0 al 9. Pero también los 5 voltios se conectan a dos pulsantes más, uno que es para borrar y otro que es para comprobar o verificar la clave. En cuanto presione cualquiera de los números, esto va a lo que es un codificador de decimal ABCD. Pero como este codificador tiene la salida negada, le vuelvo a negar la salida y con esta salida ya puedo trabajar con todo lo demás. Luego, la salida del codificador, tanto como la salida del cerro, van a lo que es esta compuerta OR. Que aquí lo que hago es sumo todas las salidas y lo le niego a la entrada porque necesito lo que son flancos de bajada para los flip flops en la siguiente etapa. Esta de acá es la siguiente etapa que he llamado como clock. Este subcircuito de acá son 3 flip-flop conectados, 3 flip-flop JK conectados, de modo que cada vez que llega un pulso, la señal de salida de uno de los flip-flop cambia. Me explico, digamos que llega un pulso, entonces C1 se activa, llega otro pulso, C2, otro pulso, C3, llega otro pulso y se repite a C1. Acá lo que tengo conectado es el clear de los flip flop. Tengo conectado una salida externa. Esta salida de acá está controlada por lo que es el botón del reset, que en cuanto presiono los flip flop vuelven a su estado inicial. Luego, cada una de estas salidas que llamé C1, C2 y C3 se conectan a cada uno de los controladores de 7 segmentos, que son estos subcircuitos de acá. Como podemos observar, se basan principalmente en flip-flops tipo D, los cuales, en cuanto llegan a una señal de clock, almacenan el valor que tienen a su entrada y la duplican a su salida. Por lo tanto, llega una señal de clock y estos copian el valor y lo ponen a la salida para ser usado de la forma que necesitemos. En este caso, estos valores les conecto lo que es un decodificador de BCD a un display de 7 segmentos, pero también les mando afuera porque voy a necesitarlos luego. No solo eso, acá si podemos observar en lo que es el decodificador, estas tres entradas, si están en lo que es alto, el decodificador funciona, mientras que si estas tres entradas están en cero, no funciona y no se prende ningún dígito en la pantalla. Entonces, basándome de esto, lo que hice fue conectar un flip-flop tipo D a la señal de clear de forma asíncrona, de modo que cuando presiono clear, acá en la salida de flip-flop tengo un 0, que digo tengo un 1, pero en la salida negada tengo un 0. Este 0 viene acá y me desactiva el decodificador, pero acá tengo ese transistor PNP que acá tendría mayor potencial que acá y por lo tanto existiría flujo de corriente y está puesta con esta resistencia para que funcione en zona de saturación y de corte, es decir, en zona de conmutación, y funcione como un interruptor. Es decir, que en cuanto presiono clear, el decodificador se apaga, pero se prende la letra del medio de los displays de 7 segmentos. Y luego esta salida de este flip-flop también le mando afuera porque voy a usar en los demás circuitos. Y para desactivarle esto, cualquier señal que me llegue de cuando presione un botón, entra aquí en el que llamado como second y hace que esta salida sea un 1, activándome el decodificador y desactivando el transistor. Si analizo el siguiente decodificador, el siguiente driver, vemos que es súper similar al anterior, con la diferencia de que no tengo ese flip-flop en la zona de acá abajo, sino solo tengo esta entrada aquí llamado como enable, y el funcionamiento es exactamente lo mismo. Como podemos observar de cada uno de estos, lo que hago es le saco los 4 bits y le conecto a este subcircuito de acá. En ese subcircuito de acá lo que hago es comparar, porque acá con la ayuda de estos DiviSwitch selecciono la clave y acá reviso
Si la clave que tengo seleccionada en los D-Switch es igual a la que tengo en las entradas, pues la salida A es igual a B, se activa. Y si la salida de los tres se activa, acá tengo 1 por 1, 1, 1 por 1, 1 y tengo un 1 a la entrada del flip-flop tipo D. Y en cuanto presione el botón de verificar, llega una señal de clock y el flip-flop cambia su estado a un 1. En todos los demás casos, el flip-flop siempre se mantiene con la salida en 0. Y este botón de reset es para cuando presione el botón de reset y mandar la salida a 0. Entonces, acá a la salida le tengo conectado únicamente un LED en esta zona, por lo que ya mencioné al inicio del video. Y inicio la simulación. Ahorita presiono un número, por ejemplo un 491. Y si le doy a comprobar, como esa no es la clave que tengo puesta, pues la salida se mantiene en un 0. La clave que acabo de mencionar en este instante, 491, voy a ponerla acá en los D-Switch. Y está 491. Le doy a comprobar. Y como podemos ver, la salida se pasa a un 1. Y con eso de aquí ya podría activar lo que es el actuador. Y en cuanto presione la tecla de borrar, la salida se apaga. Y en el display de 7 segmentos únicamente me aparecen líneas. Voy a detener esta simulación. Y voy a lo que es el actuador. Acá en el actuador, lo primero que voy a explicar es que este funciona a 12 voltios. Consta principalmente de un relé y de un electroimán. Para empezar, acá esta es la señal que me va a llegar del comparador. Si acá a la salida tengo un 1, este par Darlington de acá se activa y me activan este relé de 12 voltios. Se activa el relé y cambia la entrada y cambia la salida de normalmente cerrada a la normalmente abierta. Y me activa lo que es el electroimán. Esto de aquí, el electroimán es esto de aquí, esta inductancia en serie con esta resistencia, es el modelado que tengo del electroimán. Está puesto con un diodo en antiparalelo para evitar lo que es la carga inductiva que presenta y que me haya el peligro de que me dañe los transistores. Está puesto en una configuración de polarización universal con estos tres transistores de acá, de 1 ohmio, de 5.1K y de 13.3K. Este condensador en serie a esta resistencia actúan como una resistencia que varía en el tiempo. Es decir que en cuanto le conecte, este condensador es como si no existiera, es un cortocircuito y me queda 2K en paralelo a 13.3K, lo cual me es una resistencia relativamente baja. Pero conforme va pasando el tiempo, esta resistencia se va haciendo más y más grande, hasta el punto en que este condensador se comporta como un circuito abierto, no hay flujo de corriente y me queda únicamente 13.3K y actúa como mencioné hace un rato. Esto me sirve por el hecho de que en cuanto activo, como va a ser una resistencia pequeña acá, significa que va a haber bastante corriente en el colector del transistor. Pero conforme pasa el tiempo va disminuyendo hasta equilibrarse más o menos 200 miliamperios. También acá cuando se activa el relé tengo este diodo LED de color verde que he llamado como abierto. Mientras que cuando el relé está cerrado tengo este diodo LED encerrado. Entonces voy a iniciar la simulación. Acá cambio esto a un 1. Y podemos ver como acá se prende el LED de abierto y la corriente ya empezó a disminuir. Mientras que si le paso esto a un 0, se prende el LED de cerrado y acá ya no necesito más corriente. Usé esta configuración de par Darlington por el hecho de que las puertas lógicas son capaces de dar muy poca corriente. Y esa no es suficiente para encender un relé. Así que usando un par Darlington me aseguro de mantener la lógica intacta. Y en la práctica hay una pequeña diferencia con el circuito que estoy mostrando acá. El condensador. Acá en la simulación tuve que poner un condensador relativamente pequeño por el hecho de que la simulación va a tiempos muy cortos. Porque en la vida real no tengo un condensador de 47 micros, sino tengo uno de 1 milifaradio.
Y esto en la simulación tomaría mucho tiempo para ver los efectos de este condensador. Y esto sería lo que es la simulación del sistema. Ahora voy a proceder a la construcción del mismo. Bueno, así se vería el circuito una vez armado. Como en el esquema necesitaba una fuente de 12 y otra de 5 voltios, opté por usar únicamente una de 12 voltios, que le voy a conectar por este conector, y que le voy a pasar por este conversor step down para reducirle de 12 a 5 voltios. Con estos 5 voltios de acá ya puedo alimentar lo que es toda la lógica digital, mientras que los 12 quedan para el relé y para el electroimán. Luego, lo siguiente en el esquema sería revisar lo que es los botones, los pulsantes. Decidí armarlos de esta forma porque me parecía que iba a ser la forma más práctica de inscribir los números. Se ve idéntico a un teclado con los botones de verificar y de borrar. A la salida de cada uno de los botones le conecto la resistencia de pull up, pero también le tengo que conectar lo que son unas resistencias a un filtro pasabajo, por el hecho de que cuando le presiono un botón puede haber rebote y eso me daría falsas pulsaciones. La salida de los botones del 0 al 9 van a lo que es este codificador de decimal ABCD. Luego las salidas tengo que sumarles y negarle al final. Como estaba teniendo algunos problemas con los botones de borrar y verificar, tuve que pasarlos por lo que sería un buffer usando este operacional en modo seguidor de voltaje. Las salidas de todo esto les mando por los cables y vienen al circuito principal. Acá lo primero que tenemos es que llega el pulso y acá estoy haciendo lo que es el reloj. Voy cambiando de salida en salida. Luego, y porque tuve algunos problemas con lo que es la línea del medio de los displays de 7 segmentos por el hecho de que había ruido en las señales y a veces se activaban o desactivaban medio aleatoriamente, tuve que verme obligado a añadir este filtro pasabajos de aquí. E igualmente tuve que añadirle un buffer usando el operacional. Las salidas de estos van a lo que es los controladores de los displays que tengo acá. Este es el principal, por llamarlo de una forma, porque es el que tiene un flip-flop tipo de extra, que es el que se usa para controlar a los demás, la señal de la línea del medio de las pantallas. Entonces, acá una vez que presiono el botón, estos toman su nuevo valor, lo almacenan y en la salida se manda acá a este decodificador de BCD a 7 segmentos. Pero también la salida, y en caso de que fuese necesario, le tengo conectada acá estos pines de acá, por si necesitara revisar o para expandir el circuito a futuro. Luego de eso acá también tengo lo que es el transistor PNP y la resistencia para lograr prender únicamente un LED como ya mostré en la simulación. Y por problemas de ruido me tuve que añadir estos pequeños condensadores acá. Luego, la salida del flip-flop que almacena el de encender o apagar el decodificador se manda a todos los transistores y todos los decodificadores. Y obviamente de los decodificadores pasa por las resistencias y van a la pantalla, a los 3 displays de 7 segmentos. Luego, las salidas también de los flip-flop, de los flip-flop tipo D, basan acá a los comparadores de 4 bits. Acá hay 3 de estos puestos uno al lado de otro. Y una entrada de los comparadores está conectado acá a lo que sería el leaf switch. Con eso, si el número que tengo en los flip-flop es igual a lo que tengo acá, la salida A igual a B se activa. Y como tengo que multiplicar las 3 salidas, eso quiere decir que solamente si tengo las 3 salidas en alto, la salida de esta puerta AND será una 1. Ese 1 viene acá en flip-flop tipo D. Y en cuanto presione el botón de verificar, ahí este actualiza su valor y copia este 1. Este 1 va acá a los al Darlington para activar lo que es el relé. Una vez que se activa el relé, se activa el electroimán y el LED de indicación cambia de color de rojo a verde. Entonces vamos a probar todo esto. Le conecto. Listo. El LED de indicación está en rojo. Las pantallas están con la línea de medio. Y el electroimán está suelto.
Entonces voy a insertar, ahorita de clave tengo 248, ahorita pongamos por ejemplo 274, que no es la clave que es. Presiono verificar y como vemos no pasa absolutamente nada. Pero si en cambio presiono lo que es 2, 4 y 8, vemos que aparece en la pantalla. Presiono verificar, se cambió de color el LED de indicación y el electroimán se contrajo. Entonces, para salir de este estado, lo único que habría que hacer es presionar el botón de borrar, cerrar, salir. ¡Pac! Se desbloquea el electroimán, que está diseñado para que actúe por gravedad la bajada, aunque también tiene puesto un pequeño imán para ayudarle a que le jale con mayor facilidad y que voy a tener un poco de metal en la zona de abajo, se quede fijo en caso de que se le quiera voltear o algo. Y como podemos ver también, el LED volvió a color rojo. Entonces lo que sigue en este caso es armar el circuito, para lo cual vamos a ello. Bueno, este ya es el resultado final de la construcción de la caja. Como podemos ver, acá tengo, para empezar, está sin alimentación el sistema y la puerta está completamente bloqueada. Podría decirse que es una puerta normalmente cerrada. Aparte de eso, acá tengo lo que es los botones, tengo lo que es el LED de indicación y tengo también las pantallas. Al otro lado, en cambio, lo que tengo es el conector para darle la conexión a 12 voltios. Ya está conectado. Y como podemos ver, ya se prende nomás. Acá voy a ingresar ahorita una clave cualquiera. Le doy verificar, pero como no es la clave que tengo guardada, no vale, no sirve. Entonces voy a ingresar ahorita la clave que es en mi caso 248. Le doy verificar, cambia de color y la puerta se desbloquea. Acá al interior se ve como una caja vacía porque acá le puse una especie de pared falsa para ocultar lo que son todos los circuitos y demás. Para el bloqueo aquí le puse este camino, por decirlo de una forma, en donde va a caer lo que es el pistillo del electroimán que voy a hacerle bajar ahora. ¿Listo? Aquí está. Y como se puede observar aquí tengo lo que es un pequeño imán pegado ahí al fondo. Este imán tiene dos propósitos. Uno, ayuda a que requiera menos corriente mantener elevado el pistillo. Y como segundo beneficio es que también tengo pegado otro de esos aquí. De modo que si le doy la vuelta a la caja, los imanes se van a estar atrayendo y la puerta no se va a desbloquear por estar de cabeza. Entonces voy a hacerle subir ahora, pongo la clave, sube y le vuelvo a bloquear. Y como se puede observar, está completamente bloqueado. Y bueno, este es el resultado final, ya puesto el circuito y con todo funcionando. Gracias.